Son 4 prácticas las que entran para el parcial, así que vamos a ver una por una en orden. Vamos a tratar de verla rápido, a enfocar quizás lo que más les interesa para que ustedes no devaríen tanto, que no vayan a perder mucho tiempo además, ¿verdad? Entonces veamos la práctica 4, que es acerca de conformación interna del tallo encefálico. En esa práctica van a encontrar diferentes núcleos. Al final, hagan hincapié a los núcleos que no tocan nada que tenga que ver con los nervios craneales, ¿verdad? Entonces, dejemos de lado todos esos núcleos que no tengan que ver con los nervios craneales. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, este era 50, que es el núcleo terminal trigémino. Todo eso dejémoslo de lado por el momento, porque hay un laboratorio en particular que solamente vamos a hablar de esos núcleos que son directamente vinculados al par craneal. Entonces vamos a tomar importancia o vamos a enfocarnos en estos, más que todo, ¿verdad? En los que tengan que ver, o los que no tengan que ver, como dicho, con pares craneales. Vamos a ver primero de ellos. Recuerden que esa gran estructura, ¿cómo se llama esa gran estructura que está pasando por acá? O que se está formando acá. ¿Qué es eso? ¿Cuál? La deposición motora. ¿Sí? Referencia, deposición motora, ¿verdad? ¿Sí? La pirámide, el problema es que la pirámide se está formando, o se está dejando de formar acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya viene desde arriba. Recuerden que esa pieza así viene formando. Entonces, deposición motora. ¿Y qué tráncalo es encargado de formar esto? ¿Qué tráncalo es el que está involucrado en esa? ¿Cuál? Córtico espinal, ¿verdad? ¿Sí? Acá ustedes ya van a ver ya partes seccionadas o partes específicas, como por ejemplo, ¿qué tracto es ese? Tracto corticoespinal lateral, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es importante? Bueno, forma otra división del córtico espinal. ¿Qué otro divide? Ventral, ¿verdad? ¿Y cuál de los dos, teniendo en cuenta lateral y ventral, cuál es más importante? ¿Por qué? Porque no hay un porcentaje de fibra, ¿verdad? O sea, entonces al final es la división del córtico espinal más importante porque tiene una mayor concentración de fibra, ¿verdad? Sí, 85% lo menciona ahí el texto. Entonces, por otro lado, es el ventral, que apenas se queda con el 15%, o sea, es como uno residual, por así decirse, ¿verdad? Entonces, por tal razón, es que si hay lesión de estos tractos como tal, al final suele haber un síndrome clínico como que creo que se manifiesta con hipotonía, ¿verdad? Hipotonía es, por decirle, pérdida de la fuerza, ¿verdad? Pero no pierde del todo porque no ha perdido ¿qué? No ha perdido el entrar, no ha perdido el tracto corticoespinal de entrar. O sea, ese 15%, por ese 15% que todavía lleva algo de fuerza, ¿verdad? Y no lo ha perdido totalmente. Por eso, las referencias que ponen los síndromes clínicos, hipotonía, ¿verdad? Y no atonía. Si usted pone atonía, quiere decir que ha perdido todo, ¿verdad? Y eso puede pasar si se rompe o se daña el tracto corticoespinal, pero a un nivel superior, ¿verdad? Cuando no se ha dividido, ahí sí lo pierde todo, ¿verdad? Pero si lo pierde en esos niveles, donde ya se decusó, no se pierde la mayoría porque ha dañado el 85%. Al final, recuerden que está colocado así, ¿verdad? La estructura, deposición motora y ¿qué vía es? Vía motora, obviamente, ¿verdad? Tracto específico, tracto corticoespinal, ¿verdad? Luego hay otros importantes que resaltan, por ejemplo, yo creo que los obvios, ¿verdad? Recordar, creo que eso son entendido ya, el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, obviamente cada uno de ellos tiene su propio núcleo. Ahí, por ejemplo, están viendo el núcleo de quién? Del grácil, ¿verdad? Y allá, el número 10, el núcleo del cuneiforme, ¿verdad? ¿Sí? Allá, en esa parte, si usted se va un poco más abajo, a nivel de la médula espinal, ¿qué tipo de sustancia encontraron? ¿Qué tipo de sustancia? Gelatinosa, ¿verdad? La sustancia gelatinosa. ¿A qué está relacionado la sustancia gelatinosa? ¿Qué tipo de anestesia? Al dolor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el dolor es el principal componente de su anestesia que controla ese núcleo, ¿verdad? Al final, ese núcleo viene a ser sustituido de gelatinoso por este, que es el núcleo espinal del trigémino. Entonces, les digo que vamos a empezar a tocar parte de pares craneales porque vamos a tocar eso, ya vamos a hablar bien de eso, pero recuerden que este al final es sustituido por este, que es el núcleo espinal del trigémino, uno de los tres genes que tiene, ¿verdad? Porque son tres que tienen ese par craneal. Entonces hay que enfocarnos en otros importantes que no tienen que ver con los pares craneales, como puede ser este, ¿verdad? Este sistema que se conoce como el tracto espinocerebroso dorsal, que se como el dorsal también hay uno ventral, ¿verdad? Esto hace conexión con los centros cerebrosos. Final. Entonces, lo que más destaca en este caso serían estos, los que conectan directamente con el cerebelo y los que conectan o los que forman la gran vía motora, ¿verdad? Que es el tracto corticoespinal.
corte se está dando donde está la línea roja, ¿verdad? Para que usted entienda qué es lo que estamos viendo. Entonces, este es un corte entre médula espinal y médula oblonga, ¿verdad? Acá, un nivel más superior, o sea, estamos subiendo en la estructura del encefálico. ¿Qué estructura es eso? ¿Qué corte es? Es médula oblonga, ¿verdad? Médula oblonga, pero ¿qué porción? Porción cerrada. No está bien el cuarto ventrículo, entonces es porción cerrada. Usted ve el cuarto ventrículo de atrás, eso es porción abierta, ¿verdad? Entonces ahí está lo mismo que acabamos de ver. Ahí está el fascículo grácil, el cuneiforme, y vemos una estructura bastante importante, esta estructura central, ¿verdad? Que aquí, a grandes rasgos, se divide en tres diferentes estructuras. La más posterior, recuerden las posiciones, la que es posterior y la anterior, que obviamente se repite ese mismo tipo de posición, ¿verdad? Entonces, lo más posterior en ese caso va a pertenecer al fascículo longitudinal mediano. Por otra parte, la parte que queda justamente al medio es el fascículo terminal, literal B. Lo más importante, lo vamos a estar repitiendo una y otra vez, va a ser eso, ¿verdad? El disco mediano, ¿sí? Literal C. ¿Tienen qué parte se localiza justamente de esa gran apartado? De esa gran estructura. Y le mencionaba otro que también se pueden tener cierta importancia, porque vamos a mencionar más tarde. Por ejemplo, el núcleo del océano parafeñal, que es el hipogloso, ¿verdad? Que se encuentra. Lo vamos a tocar más tarde, ¿verdad? Vamos a enfatizar en eso. De acá en este corte, entonces, cómo se mantiene el disco medial, justamente en esa porción. Y miren las longitudes, ¿verdad? Cuando usted sube un nivel superior, cuando está viendo la médula oblonga en la porción abierta, ya puede ver el cuarto ventrículo, entonces en porción abierta, usted ya puede ver que el mismo disco medio, ¿verdad? Miren cómo se ve el disco medio, ya ha aumentado su longitud, ¿verdad? Entonces, ha desplazado de tal forma a qué estructuras, las que mencionamos, a las posteriores, que son el fascículo longitudinal posterior, y al fascículo terminal. Entonces, es más importante, y vea por la gran cantidad de fibras que tiene el disco medio, ¿verdad? Otro que destaca, más que todo por su forma, son los más obvios, ¿verdad? ¿Sí? Los núcleos olivares, el gran complejo olivar, ¿sí? El núcleo olivar principal, y este tiene dos accesorios. ¿Cuáles son? El accesorio posterior y el accesorio anterior, ¿verdad? ¿Sí? Usted sabe que desde afuera, visto desde la parte externa de esa gran estructura, ¿qué es? Es la oliva, ¿verdad? Una oliva de cada lado, ¿verdad? ¿Sí? Fácil ahí. Vamos a ver acá, seguimos siendo el mismo corte. Aquí casi vamos a resaltar porque seguimos viendo cómo se realza el disco medial, ¿verdad? ¿Sí? Y al mismo tiempo sigue viendo usted núcleos de varias estructuras que ya vamos a tocar por la parte de paracraniales. Esa estructura que es bastante importante porque nos ayuda a ubicarnos qué tipo de estructura está formando esto. ¿Qué estructura externamente deforma esto internamente? Es el pedúnculo cerebroso inferior, ¿verdad? Sí, recuerda que hay tres porciones, mejor dicho, tres piezas o tres estructuras que son las cuales el cerebro se agarra del tallo encefálico, que son precisamente los pedúnculos. El primero de ellos, el más inferior, es este, el pedúnculo cerebroso inferior, que por dentro está formando que el cuerpo reciforme, ¿verdad? El cuerpo reciforme, entonces, si usted viene de afuera, está formando el pedúnculo cerebroso inferior. Esa estructura, ¿verdad? Recuerde que los pedúnculos, cada uno de los tres pedúnculos que tiene el cerebelo se va a agarrar de cada una de las tres porciones del tallo encefálico, ¿verdad? Obviamente, el más inferior es el cerebro, ¿verdad? Sí, estamos viendo acá. Puede que usted va a encontrar el pedúnculo cerebroso medio. Y allá, obviamente, en esta semana va a encontrar el pedúnculo cerebroso superior, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? Una para cada uno de los tres niveles, para que recuerde eso, y así le ayuda a ubicarse mucho más rápido en qué parte o en qué corte se encuentra, ¿verdad? Lo demás, como le digo, tiene que ver con varias craneales, lo vamos a tocar después. Vean por acá, este es un corte en la frontera de qué? De la médula oblonga junto con el puente, ¿verdad? Entonces, como empezamos a ver partes o pequeñas porciones del puente, ya podemos empezar a buscar qué? Los núcleos pontinos, ¿verdad? Los núcleos pontinos no están bien definidos, no están bien definidos como podría estar este núcleo, por ejemplo, que es el núcleo solitario, ¿verdad? Acá está bien difuso, o sea, hay bastantes fibras que corresponden a parte del núcleo continuo, ¿verdad? Entonces, usted empieza a ver esto, solo que empieza a ver una pieza de puente, empieza a buscar núcleos continuos en esa parte central. Recuerde que aquí por detrás está pasando ¿qué? Lo que veíamos en el señal inferior. ¿Quién está pasando por acá? ¿Qué traco? ¿Qué traco pasa acá? Cortico espinal. Y entonces le forman las pirámides, ¿verdad? Y cuando se llama bien, piramidal, ¿verdad? Sí, porque se forman las pirámides al final. Entonces, este mismo traco que está pasando por acá, en un nivel mucho más superior, o sea, en el puente, está pasando un poco más posterior, ¿verdad? Aquí está pasando. No está formando pirámides todavía, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer pirámides mucho más abajo, ¿sí? Sí.
Eso es lo que va a formar. De ahí, como es lo que se sigue moviendo, vamos a notar en cada corte, yo quiero que se fijen cómo va cambiando el con ello, ¿verdad? Cómo va cambiando. Miren qué longitudinal era acá y cómo pasó a cambiar en cuanto al volumen de la masa que tiene. ¿Sí? Ya se hizo más pequeño, ¿verdad? El disco mediano, ya se hizo bien concreto, ya no es tan estirado como era anteriormente. Entonces cambió toda esa estructura. El que sí sigue conservando es la posición del fascículo longitudinal medial, que siempre sigue estando a lo más posterior de todo. Otra estructura que hay que fijarse que no cambia es este, el cuerpo rastriforme, que era que dijimos, el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿verdad? ¿Sí? Un poco más arriba ya puramente el propio corte del puente, usted sigue viendo los núcleos continuos, ¿sí? Mire que siempre son de forma difusa, pero un poco más concretizado siempre está ¿qué? ¿Qué era eso? El tracto córtico espinal, ahí sigue estando puramente entero, ¿verdad? Aparte del tracto córtico espinal, ¿quién está cruzando con esa misma posición? ¿Qué otro tracto está pasando por acá? ¿Tracto córtico? ¿Córtico? Córtico, claro, como córtico continuo, ¿verdad? Sí, córtico continuo. Pero terminan acá porque hay un puente. Como llega de corteza a puente, ahí terminan esas fibras. Y mucho más abajo de ello, que es todo lo que vimos anteriormente, ya sigue siendo solamente puramente córtico espinal, ¿verdad? Ya no es córtico continuo. Aquí sí, hay una fusión de ambas, porque aquí están quedando esas fibras adecuadamente. Vea cómo el puente se divide en dos porciones principales. ¿Cuáles son esas dos porciones principales? Que están en color amarillo. ¿Cómo se llama todo eso? Base continua. ¿Qué? El tegmento, ¿verdad? Parte anterior y parte posterior, ¿verdad? Sí, recuerden aquí, justamente en medio, dividido por los meniscos mediales. Allá aparece el nuevo menisco espinal. Viene la corta, ¿sí? Un poco más lateral, obviamente, el medial y el lateral. Son los que más destacan. Y aquí empieza a ver que si llegamos a un puente, ¿qué pedúnculo empezamos a ver entonces? Pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? No voy a poner medial, medio es el nombre correcto, ¿verdad? Porque usted dice medial para empezar, que está medial ahí, en esta posición. No, no tiene nada que ver medial con lo medio. Entonces medio, ¿verdad? ¿Sí? De acá, un corte un poco más superior, ya casi que dejando el puente, evolucionando del puente en ese encéfalo, usted puede encontrar ¿qué? Ya puede encontrar ¿qué? Pedúnculo cerebeloso superior. Se empieza a formar prácticamente el pedúnculo cerebeloso superior, porque ya empieza a incorporarse con la tercera estructura que es el encéfalo. Ya empieza a ver también el C, que era el fascículo longitudinal medial, prácticamente se sigue conservando en la misma posición, pero note que a partir de este corte ya el disco medio se empieza a mover, ya no es una parte que usted estaba buscando anteriormente, sino que empieza a buscar mucho más lateral, ¿verdad? Entonces quiero que se fijen en el disco medio cómo va cambiando de posición, cómo se hace un poco más lateral mientras más vaya subiendo. Ya también en el disco final, cómo se empieza a encontrar todavía mucho más lateral todavía, ¿verdad? Y vean lo que estábamos hablando de las fibras córtico espinales que están pasando por acá y las fibras portocerebrosas que se pueden encontrar de forma difusa en la parte central del puente. Vean un corte mucho más arriba, ya aquí prácticamente estamos ya casi que en la cuarta, o mejor dicho, en la cuarta de ese encéfalo. Usted sigue viendo todas esas fibras corresponden a las fibras córtico-continuas, ¿verdad? O sea, de la corteza hasta el puente y hasta aquí finaliza. Por eso no encuentra mucho más de ellas abajo, ¿verdad? Obviamente. Luego de ellas, las fibras corticoespinales, que usted acá las veía mucho más puras, mucho más concretas, ¿sí? Todo eso. Un poco más arriba están un poco más difusas, ¿sí? Ya no se encuentran tan específicamente separadas una del otro, porque se empiezan a formar apenas, se empiezan a conjuntar. De acá, un corte más puro de ese encéfalo, ¿qué encuentra acá? ¿Qué es esta gran estructura que estamos viendo acá? La sustancia negra, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué neurotransmisor es asociado a esa sustancia negra? A la dopamina, ¿verdad? Y si yo le pido una enfermedad, ¿qué enfermedad es asociada? La falta de dopamina. Al Parkinson, ¿verdad? ¿Sí? Hay otra cosa, esa sustancia negra también ya produce GABA, ¿sí? Hay neuronas GABAérgicas, o sea, produce GABA. Y si hay disminución de GABA en ese lugar, también puede dar lugar a otro tipo de enfermedad. ¿Qué enfermedad sería esa? Que está con deficiencia de GABA. Por allá de Huntington, ¿verdad? Sí, esa es otra enfermedad. Pero recuerde a qué neurotransmisor es asociado. Dopamina es Parkinson, ¿verdad? Y con la de Huntington, GABA, ¿verdad? Pero principalmente dopamina. Dopamina es el principal neurotransmisor de esa parte, ¿verdad? La sustancia negra. Recuerden. También que describan las mismas estructuras que describan para mostrar cómo está formado todo eso. ¿Sí? Usted recuerde que todo eso es que el acueducto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está pasando el líquido cefalorraquídeo. En el corte mucho más abajo se está formando que ventrículo. El cuarto, ¿verdad?
Por eso es que pierde la pared posterior, se pierde esa pared, la pared queda abierta, ¿verdad? A modo que se llegue a juntar junto con el cerebro, que vamos a ver mucho más adelante. De acá que se está dando las deposiciones, ¿sí? Para formar los cerebrosos superiores. De acá, corte puramente de mesoceno también, la parte más superior casi que llega a la nada, por así decirse. Un núcleo representativo del mesocéfalo, ¿quién sería? Sería ese. ¿Quién es? El núcleo no, ¿verdad? Siempre encuentra uno a cada lado, ¿verdad? Hay que verlo bien. Creo que es evidente el núcleo rojo, ¿verdad? No es donde pertenece la forma. De acá seguimos. Aquí, ¿qué tracto está cruzando por acá? Que tanto hemos repetido los otros niveles. Tracto corticoespinal, ¿verdad? Sí. Recuerden, siempre agarran los 2/3 más medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí todavía, ya separando, ¿verdad? Solamente esa parte que está central, ya una parte medial corresponde puramente a la fibra del tracto corticoespinal, corticoespinal, y a esas al tracto corticonuclear, ¿verdad? Las más laterales. Las más mediales es el corticoespinal y las más laterales es el corticonuclear. Sí, pero recuerden que todas esas estructuras se asocian también que están pasando fibras del tracto corticoespinal, ¿verdad? Que es la principal vía motora, ¿verdad? Reconstruir eso. Realmente en eso se enfocaría, por lo menos en el primer laboratorio, el número 4, vamos a enfocar a los núcleos que no tienen relación con los pares craneales, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que solamente hay uno dedicado solamente para él, que es precisamente ese, ¿verdad? Les pongo esa imagen atrás para que usted realmente no está al adorno de imagen, sino que para que usted entienda y usted vea que realmente la conformación interna no tiene nada que ver con cómo usted lo ve por afuera, ¿verdad? ¿Sí? Una cosa, por ejemplo, el ejemplo, el trigémino, por ejemplo, ¿por dónde emerge? ¿En cuántas 3 porciones emerge? El quinto. Por el puente. Por ahí emerge, ¿verdad? Pero si usted lo viera por dentro, usted pensaba que se cae en un puente. No se cae en un puente, ¿verdad? Tira prolongaciones para arriba y tira prolongaciones hacia abajo, que es justamente la función que se está pasando aquí. Está tirando prolongaciones hacia arriba y está tirando prolongaciones hacia abajo. Entonces, esas prolongaciones que tira o esos caminos que tira deberían formar núcleos diferentes según sea el nivel, ¿verdad? Por ejemplo, los 3 núcleos que contienen. Por eso hay un núcleo mesencefálico, un núcleo continuo y un núcleo espinal, ¿verdad? Porque está llegando entre la frontera entre la médula espinal y el bloque, ¿verdad? Se quedan esos niveles. Por eso vamos a tocar esos puntos principalmente. Usted ve acá que el número 1 corresponde a ¿qué? A la división espinal del quinto. Estamos hablando de uno de los 3 nervios, o mejor dicho, núcleos asociados al trigémino, ¿verdad? Recuerden que el más inferior, pues que tiraba prolongaciones hacia abajo, era este precisamente. Es el núcleo espinal, justamente está llegando hacia la frontera. Este es un borde fronterizo. Miren, se ha colocado la línea roja, dividiendo la médula longa del médula espinal, ¿verdad? Justamente ahí es donde usted va a localizar el primero de los 3 núcleos que tienen que ver con el trigémino. Donde va a buscar los siguientes: el continuo, el nombre así lo dice todo, el continuo lo va a buscar a dónde, el puente, ¿verdad? Y hay otro que es el núcleo mesencefálico, lo va a buscar a dónde, en mesencéfalo, ¿verdad? Ya vamos a ver cada uno de ellos, pero por lo menos este corte lo identifica eso. Ese núcleo espinal del quinto del trigémino, ¿qué parte está sustituyendo? ¿Quién era el que estaba encargado anteriormente? ¿De qué núcleo estaba posicionado en el mismo lugar? Estamos hablando solamente de la médula espinal. La sustancia gelatinosa, ¿verdad? Eso está asociado a qué tipo de somestesia? Al dolor, ¿verdad? Por eso ese mismo núcleo está sustituyendo, por así decirlo, de un nivel superior a esa sustancia gelatinosa. Por tanto, la misma somestesia se la acompaña, ¿verdad? Dolor siempre rige el dolor por ahí. Por eso les decía a los demás grupos que por eso rige una dolor de muelas cuando hay daño en los musculares, ¿verdad? Sí, cualquier pieza dentaria, porque están asociados a esas terminaciones nerviosas y por tanto a ese núcleo específico. ¿Sí? Ve acá, cuando estamos hablando del mismo tracto, del mismo núcleo espinal del trigémino, estamos hablando que lo pueden localizar en diferentes porciones. Ese era porque era un corte fronterizo entre el médula longa y el médula espinal, pero también lo pueden encontrar en dónde, en la médula longa, ¿verdad? Tanto en la porción cerrada como en la porción abierta, ¿verdad? Ahí mismo puede localizar las mismas fibras, ¿verdad? Núcleo espinal del trigémino, que es apenas uno de los 3. Entonces, mire cuántas posiciones o cuántas diferentes localizaciones puede tener el mismo núcleo, y solamente estamos hablando del primero de los 3, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las 3 se les puede preguntar para localizar ese mismo núcleo en específico. De acá, por otro lado, un corte mucho más arriba, que ya directamente en la porción media de la médula longa, exactamente en la porción abierta de la médula longa, se puede encontrar
otros tipos de núcleos que están relacionados con parte del área en específico. Muy importante, el hipoglosio, ¿verdad? El hipoglosio, mira que posterior se encuentra, no lo confunda con este, que está cercano, ¿verdad? Que es el núcleo motor del vago. Entonces recuerde que el vago está mucho más lateral de lo que está el hipoglosio, ¿verdad? Vean dónde es el hipoglosio. Y no, porque usted lo vea posterior, por lo menos en el núcleo, si lo ve bastante posterior, no piense que sale por detrás. La fibra que al final van a formar el nervio van a terminar ¿dónde? Adelante, ¿verdad? Aquí está saliendo. Cuando ya esto está saliendo de todo eso, del propio sistema nervioso central, todo esto es sistema nervioso central, de toda la médula, ¿sí? Cuando esto ya sale justamente de esta parte, ya eso se convierte en ¿qué? En nervio, ¿verdad? Porque las fibras están abandonando el sistema nervioso central. Entonces, ya ese es el nervio hipoglosio. Se lo digo porque siempre terminan poniendo, se les señala eso y piensan que es un núcleo. No tiene nada que ver un núcleo ahí, ¿verdad? Porque un núcleo es central. Tiene que buscarlo central, en la propia sustancia. No tiene que buscarlo en la periferia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean cómo cursa el hipoglosio. Tiene todas sus fibras el recorrido que hace para salir justamente con la parte anterior. No confundan, como le digo, el hipoglosio con el vago. Recuerden el hipoglosio como más medial, ¿verdad? ¿Sí? Ahí mismo vamos a buscar en este mismo diapo otros núcleos. Yo le dije que íbamos a mencionar, o solamente a preguntar, núcleos asociados a los nervios craneales, ¿verdad? Pero estos núcleos, que es tanto el solitario como el ambiguo, por obligación están relacionados como tres pares de cada uno, ¿verdad? Sí, el núcleo solitario, que parece este, bueno, este bien definido, porque son ojos realmente, ¿verdad? Bien posicionados, bien definidos. El núcleo solitario, ¿qué pares craneales están asociados a él? Son tres. 7, 9 y 10, ¿verdad? Sí, hay que aprenderse el dato por nombre como por número, ¿verdad? Pero el número correctamente aprendido, ¿verdad? No confunde el 4 con el 6, o el 9 con el 11, ¿verdad? O invento un número, ¿verdad? No va a poner un 100, ¿verdad? Porque aparecen ahí los 100, los 200, pensando que se escribe, ¿verdad? Entonces, hay que aprenderse bien el nombre, porque, si lo digo, si le pongo ahí, entonces le puedo preguntar, si le pongo, escriba el nombre específico del paracraneal, tiene que poner el nombre, ¿verdad? Quiero que pongan el nombre, no solamente el número del paracraneal, sino que el nombre correspondiente, ¿verdad? Porque me interesa que se aprendan tanto el nombre como el número que le corresponde. Entonces, ni modo, ¿verdad? Son ambas cosas. Tanto por número como por nombre hay que aprenderse, ¿verdad? En esa posición. Ya si le digo, escriba ahí cualquier paracraneal, ahí puede escribir fácilmente, pero si le hago hincapié, nombre específico, ahí sí me va a poner todo el nombre, ¿verdad? Entonces, veíamos 12, núcleo del doceavo y núcleo motor del vago, ¿verdad? Entonces dijimos núcleo solitario que contiene ¿quién? Facial, glosofaringeo y vago, ¿verdad? El núcleo solitario, ¿verdad? Entonces, núcleo vivo va a ser ¿quién? Solo cambia el 7 por el 11, ¿verdad? Entonces ya son 9, 10 y 11, ¿sí? En concreto, todo este complejo, al final, ¿para qué le ayuda? ¿Qué es la gran acción concreta que hace el núcleo solitario? Si yo le puedo decir, dígame cuál es la función primaria de ese núcleo, ¿qué es lo que hace? El solitario es el gusto, ¿verdad? Es procesar el gusto, ¿verdad? Si usted pierde, ya sea por un infarto, lo que sea, ¿verdad? Por un infarto en esa zona, se termina estropeando ese núcleo como tal, al final se pierde el gusto, a pesar de que tenga la lengua íntegra, que tenga nervios íntegros, sin daño alguno, pero si se daña ese núcleo, usted ya no puede procesar todas las referencias que le conducían los respectivos nervios, ¿verdad? Entonces pierde el sentido del gusto. Por otro lado, el núcleo ambiguo. ¿El núcleo ambiguo de qué se encarga? ¿Cuál es la gran acción concreta que hace? Así como es la dilución. ¿Qué es la dilución? Es tragar, ¿verdad? Sí, precisamente esa acción tan fácil que se escucha, pero al final necesita de tanto apoyo por diferentes estructuras nerviosas, ¿verdad? Que serían en ese caso los tres pares craneales que he mencionado. Entonces, son esos dos núcleos agregados a los núcleos o pares craneales en específico por sí solos, ¿verdad? De acá al otro nervio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es? El glosofaringeo. Bien, ahí está saliendo el nervio, ahí sí que es nervio, porque ya ha salido, ¿verdad? ¿Sí? Aquí adentro ni siquiera es nervio, aquí es tracto, ¿verdad? Sí, porque está corriendo por la parte del sistema nervioso central. Pero si ya salió, eso ya es el nervio, ¿verdad? Vea por acá, esa diapositiva está dedicada exclusivamente a qué nervio o par craneal. ¿Quién está? ¿Vale? Vestíbulo copial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber grupos vestibulares, de núcleos vestibulares y grupos de núcleos ¿qué? Cocleares, ¿verdad?
¿qué hace cada uno de ellos? Los vestibulares, ¿de qué se encargan? De equilibrio, ¿verdad? Por eso es sistema vestibular, ¿verdad? Y el sistema nuclear está encargado de la audición. ¿Por qué? ¿Por qué llevan ese nombre de nucleares? Por la cóclea. ¿Qué es lo que hace la cóclea? Él dice que recoge todas las sensaciones, ¿verdad? Todas las sensaciones auditivas, la vibración y demás, para procesarlo como un sonido, ¿verdad? Sí, la cóclea. Entonces, núcleos cocleares. Yo creo que el nombre al final sigue siendo exactamente el lógico para cada uno de ellos. Acá ven 3 núcleos vestibulares. Lo voy a colocar justamente en ese orden. Miren, el D no está más lateral, medial, el F. Y el E es inferior con respecto al nivel 2, ¿verdad? Entonces son todos. Ahí me falta uno porque realmente son 4 núcleos vestibulares. ¿Cuál me falta ahí? ¿Y de eso dónde está? ¿Aparece allí o falta? ¿O no llegó? Ahí falta, ¿verdad? Es este núcleo vestibular superior, por eso se encuentra en otro corte, se encuentra mucho más arriba, por eso es superior, ¿verdad? Porque se encuentra en un nivel superior, se encuentra en nivel de puente, allá está, literal C, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se encuentra. Entonces quedamos con que esos son los núcleos vestibulares y núcleos cocleares. Obviamente, los cocleares también, ¿verdad? Hay uno que queda dorsal y uno que queda ventral por la posición obvia, ¿verdad? Ventral, posterior, ¿verdad? Sí. Lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Dorsal, ventral. Y aquí que está formándose el propio nervio, ¿verdad? ¿Qué es? El nervio vestibulococlear o el octavo paracrineal, ¿verdad? ¿Sí? De acá, la estructura que seguimos tocando, ¿qué es? ¿Que era parte de qué estructura externa? El núcleo cerebeloso inferior. Hay que especificar siempre, no me basta porque solamente ponga pedúnculos cerebelosos. ¿Por qué? Hay que especificar cuál de los 3, ¿verdad? De acá, lo que más se podría confundir, se podría poner aprietos, es confundir el núcleo de los Lucens con cuál se puede confundir, con el núcleo del hipoglosso, ¿verdad? Fíjese en qué corte estamos, ¿ese corte de qué? Es tallo, pero ¿qué parte? Puente, entonces si está viendo puente y está viendo esta localización, tiene que pensar en el 6, ¿sí? Porque quienes dijimos que emergen en el puente, 5 y 6, ¿verdad? Entonces no tiene por qué pensar en el doceavo está hasta la parte inferior, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de que usted tiene que saber qué tipo de corte es, ¿sí? Mire, puente, ¿verdad? Abdúcenes, ¿sí? Abdúcenes. Fíjense cómo tenía, o se parecía, no es en la misma posición. Puede ser también en la misma posición, ¿verdad? Pero ese está en qué corte. ¿Qué es eso? La oblonga, ¿verdad? Entonces, abajo, ¿verdad? ¿Sí? Acá el abdúcen ya no llega hasta abajo porque obviamente aquí emerge, ¿verdad? No tiene por qué llegar hasta abajo, no tiene por qué estar en medio de oblonga. Entonces, por eso vamos a buscar el hipoglosso ahí, justamente en la misma posición que ocupaba él, pero arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí abdúcenes. Miren también que encuentra por acá, encuentra el núcleo motor facial. Es este, ¿verdad? ¿Sí? Acá igual, lo localiza, sentido contralateral, está colocado por acá. Acá le está diciendo que cursa con un camino o cursa con esta pequeña configuración en cuanto a sus fibras, que viene a rodear totalmente que aquí viene a rodear al núcleo de la luces, ¿verdad? Le viene a rodear y cuando lo rodea sale por delante, ¿verdad? Justamente en la frontera entre la médula oblonga y el puente. Por eso en ese surquito están saliendo ambos paracrineales, ¿verdad? Uno de cada lado. De ahí está girando sobre eso, ¿sí? Y ahí sale el facial. Pero tiene que hacer esa maniobra. Como quien dice, voy a buscar el sexto y luego salgo, ¿verdad? Sí, entonces justamente tiene que hacer eso para salir, ¿verdad? Va a hacer la deposición. Perdón, el giro, la rodilla. Esta punta, este redoblez se llama rodilla. Justamente donde está doblando. Ahí es rodilla, ¿sí? Y ahí a la punta. Mire el sexto por donde está saliendo, siempre por delante, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que hacer todo ese recorrido. Siempre por delante. Aquí una salida, va a emerger. De acá, otro que hemos tocado, me faltaba, ya dijimos que tocamos el núcleo espinal del trigémino, no hace falta dos todavía, no hace falta el núcleo sensorial principal, que es el mismo núcleo continuo del trigémino, es ese, ¿verdad? El E, ahí lo puede ver, localizado en puente, ¿verdad? Usamos el puente, ¿sí? Recuerda que cada núcleo del trigémino va uno para cada parte del tallo, ¿verdad? ¿Sí? Por el mismo orden, por eso el nombre de cada uno correspondientemente. Y también acá, como estamos en la parte fronteriza entre el puente y el mesencéfalo, ya empieza a ver partes del siguiente núcleo, que es el núcleo mesencefálico. Viene ya está, tracto y núcleo mesencefálico. Acá se empieza a formar apenas, no está concretizado, pero ya se va a concretizar en el siguiente corte, mucho más superior, ¿verdad? Ya acá, por ejemplo, tenemos fibra D, apenas, como le ven, en la periferia, no tiene nada que ver con el núcleo, ¿verdad? Acá
Nivel más superior dijimos, ya estamos casi prácticamente en el mesencéfalo, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra el tracto y el núcleo mesencefálico bien concretizado, ¿ya bien? Sí, ya está colocado ahí. También puede encontrar que, si ya estamos en el mesencéfalo, ¿qué tipo de pedúnculo va a encontrar ahí? Cerebroso superior, ¿verdad? Sí, ya está formándose ahí. Vamos a ver acá, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene de particular ese paracraneal? ¿Cuál es? ¿Qué nervio es? Tropeano, ¿verdad? Tropeano o patético, ¿verdad? Sí, la gran característica de él es que sale por detrás, ¿sí? Sale posterior, la cara posterior del mesencéfalo o de todo el tallo encefálico. Dígame otro que salga por ahí, posterior. No hay, ¿verdad? Entonces, no creo que se le cueste recordarse eso. ¿Cuánto sale por ahí, verdad? Mire dónde está, mesencéfalo, ¿verdad? Ahí está el núcleo de él, ¿sí? Uno a cada lado. La particularidad de también es que usa sus fibras antes de salir. O sea que ya este nervio nació en la parte. Si esto es derecho y eso es izquierdo, al final viene a formar este nervio. Hay que salir por la parte izquierda, ¿verdad? Y que es la derecha, viene a formar el nervio que sale por la parte derecha. Al contrario, ¿sí? Lo derecho se transforma en izquierdo y lo derecho en izquierdo. No, perdón. Al revés, ¿verdad? Lo derecho en izquierdo y izquierdo en derecho. Sí, así sería. Vale, pero el punto que se usa antes de salir, ¿sí? Vea qué sustancia rodea, es la sustancia periacueductada, porque está alrededor del acueducto, ¿verdad? ¿Sí? Característica. Pero es sencillo, no se nos puede olvidar esto, ¿verdad? De acá, aquí está la formación de la estructura periférica, que sería el nervio. Ese sí es nervio tropiano, ya salió ya en el núcleo ahí, ¿verdad? Ya es nervio tropiano. ¿Cuál me faltaba? Me faltaba el núcleo de quién? El locomotor, que es el tercer paracranial, ¿verdad? Miren, está siempre, búsquenlo rodeando la sustancia periacueductal, que era toda esa sustancia. Ahí se encuentra el complejo de Edison Westphal, ¿verdad? Que es el del locomotor. Ahí está manejando todas esas estructuras. Vea qué núcleo es el más prominente de acá. ¿Qué núcleo sería ese? Núcleo rojo, ¿verdad? Sí, específico del mesencéfalo, no voy a encontrar en otro lugar, ¿verdad? Para que identificar. Finalmente vemos la conjunción de los cuatro, ¿sí? Cómo se ve cada corte. Recuerde que esto va a pasar entre la médula y la médula espinal. Vamos a ver también la parte del dolor, la porción cerrada, la porción abierta, el dolor longa y finalmente el puente. Nos falta el mesencéfalo, pero ya nos quedamos de ver. De acá, otra vez un hincapié, ¿cómo se ve? Directamente el núcleo solitario en vivo. Recuerden, no lo pueden confundir, ¿verdad? Y cuáles son los componentes de cada uno, ¿verdad? El núcleo motor facial, ya vimos igual qué camino tiene que recorrer, tiene que ir a girar. Y esto se pregunta así porque sí, ¿verdad? ¿Sí? Dos componentes funcionales, ¿verdad? ¿Sí? Como le digo, fue lo que me fallaron, entonces el castigo es lo que más se va a preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Hay que preguntarse para que quede claro, ¿verdad? Componente funcional. Si ven ahí, hay bastantes paracraniales que tienen más de un componente funcional. Hay unos que tienen 4, hay otros que tienen 5. Esos que tienen 4 y tienen 5, pues ese por lo menos creo que cada uno. ¿Sí? Porque se te van a preguntar. Quizás acá, ¿cuál sería más fácil de preguntar? Precisamente la clase que le di, que era que columna motora, la primera columna motora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué nervios entraban en esa? La primera columna motora. Motor, copiar. El dorso, abductor, o sea, 3, 4, 6, 12. Sí, 3, 4, 6, 12, ¿verdad? Esos 4 son la primera columna motora, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen con ellos? Por eso es más fácil. ¿Qué tipo de componentes son ellos? Diferente, somático, general, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es ese componente? ¿Qué controla? ¿De qué? Músculo esquelético, ¿verdad? ¿Quién agarra el ojo ahí? ¿Quién se encarga del movimiento ocular? Esos 4 que mencionamos. Ajá. El 3, el 4 y el 6. Ellos controlan músculos del ojo, ¿verdad? O sea, solo para mover el ojo se necesitan esos 3. ¿Sí? Dependiendo de cuál le corte, pues se pierde el movimiento para un lado específico del ojo, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿perderé la visión? No pierdo la visión, ¿verdad? Porque ¿quién se encarga de la visión? El óptico, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? Por eso son componentes funcionales diferentes, somáticos, general, porque están moviendo o están inervando ¿qué? Músculos estriados, ¿verdad? Específicamente el ojo, el 3, 4 y 6. ¿Y quién se queda con el 12? ¿Qué agarra el 12? Músculo
músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Ajá. O sea, sirve solamente para movimiento de la lengua. Pierde el gusto, se corta el grueso. No, ¿verdad? Porque ¿quién se encarga del gusto? Ajá. ¿Qué es parte? El facial, ¿verdad? Al final, ¿qué núcleo va a ser parte del, quién va a integrar el gusto? ¿Qué núcleo? El solitario, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, así es como tiene que pensar en estas columnas motoras. Como le digo, lo más fácil, el referente somático general, ¿verdad? Sí, porque solamente hay componentes del referente somático general, obviamente. ¿Quién es la excepción de la regla de su cuadro? ¿Quién tiene un componente más? El locomotor, porque se encarga de él. El músculo o el seguidor de la pupila, ¿sí? Porque puede mover la pupila, lo puede cerrar o lo puede abrir. Sí, es un movimiento involuntario. Es un movimiento, por eso es visceral, ¿verdad? Por eso es referente, visceral, especial, ¿verdad? Sí, por esa razón. Pero, al final, el común es el referente somático general, de esos cuadros. Por eso la pregunta es más fácil, porque solo tiene un componente. Ya lo demás, el 5, el 7, el 10, ahí se va a complicar porque son bastantes componentes por cada uno. Por lo menos, de la manera que se aprende de cada uno, ¿verdad? Acá, eso ya no, ¿verdad? Eso ya agotado ayer, ¿verdad? Se fracasaron, pero agotado. De acá, quizás, cuando lo lees al principio, para que usted quiera como el ejemplo tiene semanas bastante inferiores como mediales y luego superiores, ¿verdad? Por eso va a ser un número diferente en cada parte del tallo semántico. De acá, solo eso sería realmente. Vamos a ver, laboratorio 6, la red de vidas ascendentes. Vamos a tocar quizás lo más importante. ¿Qué es eso? Ganglio de la raíz dorsal. ¿Y qué encontramos en ese ganglio? ¿Qué parte de la neurona encontramos en ese ganglio? El soma, ¿verdad? ¿Sí? Son prolongaciones del sistema nervioso por fuera, por ganglio, ¿verdad? Entonces, menciona ahí la lectura que hay un virus específico que tiene arraigo por esas estructuras, por esos ganglios. ¿Quiénes son? Virus del herpes zóster, ¿verdad? ¿Y qué enfermedad da? La varicela. ¿Qué otra enfermedad da? El herpes zóster, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que le dé el herpes zóster? Tenía varicela, ¿verdad? ¿Sí? Si no tuvo varicela en la infancia, pues le da el herpes zóster, ¿verdad? Entonces, le da varicela. Cuando usted le da varicela, uno se tiene toda esa gran impresión de síntomas, la vesícula llena de líquido, la picazón y demás. Y usted, el virus lo guarda en esos ganglios. Ahí queda guardado, queda latente, como viviendo por ahí eternamente, ¿verdad? Entonces, cuando usted crece, le da alguna enfermedad, usted es una persona ansiosa, es una persona con otro tipo de enfermedades, diabética, no sé, cualquier tipo de enfermedad inmunodeficiente, al final le provoca herpes zóster, ¿verdad? Hay una disminución de la inmunidad en general. Al final su cuerpo lo expresa como enfermedad en forma de herpes zóster, por eso le da de un solo lado, ¿verdad? Porque dependiendo de qué ganglio quedó guardado, ahí se va a expresar el herpes zóster. Le puede dar en la cara, le puede dar en el cuello, incluso en unas partes del tórax. Pero el nervio que se asocia más que todo. Mencionan específicamente que se asocia a tres pares craniales. Los impares, ¿verdad? 5, 7, 9. El gémino facial y los somalingios, ¿verdad? A eso es asociado, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que recuerde eso, porque le va a servir para siempre. De ahí, quizás esto ya está súper agotado, saber cuál es el fascículo grácico y cuál es su uniforme, ¿verdad? Cuál es más medial, cuál es más lateral y qué es lo que transporta cada uno de ellos. ¿Qué tipo de sensibilidad de qué partes específicas del cuerpo de transporte el grácico? ¿Cuál es el punto frontera? ¿Cuál es el punto límite? Es decir, aquí ya no, aquí ya es uniforme. T6, ¿verdad? Ese es el T6. T6 para abajo ya es todo el grácico. Y el T6 por arriba es todo el uniforme, ¿verdad? Eso estuvo acá quedado clarísimo, ¿verdad? Desde 10 prácticas atrás, ¿verdad? Vamos a ver acá. La siguiente imagen. Esta misma imagen que nos agarraba en la primera clase, aquí vamos a tomarlo como el menisco medial, ¿verdad? Todo el componente, ¿verdad? El menisco medial. ¿Sí? ¿Qué tipo de somestesia transporta eso? ¿Qué tipo de somestesia transporta? Tanto fino, propiocepción, vibración, ¿qué más? Temperatura, nocicepción, ¿sí? Todo. Más de todo, vibración y propiocepción, principalmente, ¿verdad? ¿Sí? De ahí en qué colores están agarrados esos fascículos. ¿Qué fascículo es? El rojo.
Gracias. Vaya, esto cuando empieza a hablar de las fibras arqueadas internas, es como que esto, como está más posterior, tiene que quedar más anterior, ¿verdad? Entonces, hace una curvatura mucho más amplia, ¿sí? Acá. Por eso lo posterior queda anterior. Y todo esto, que es el color azul, ¿qué es? ¿Fascículo qué? Uniforme. Entonces, como está más ventral, hace una cierre, quiero decir, una curva mucho más cerrada. Si este era así, este va a quedar así, más cerrado. Y por eso que es ventral pasa a ser posterior, ¿verdad? Pero eso no es que pasa aquí, ¿verdad? Sino que se lo pongo como ejemplo. Esto está pasando acá, ¿verdad? ¿Sí? Acá. Y esto acá. Y le queda, ¿qué le queda hecho? Las fibras arqueadas internas, ¿verdad? Eso es lo que se crea cuando se crean esos caminos, las fibras arqueadas, ¿sí? Vale, luego le menciona, otra cosa importante. Acá empieza a hablar del tipo de orden, la neurona, ¿sí? Si estamos hablando de una vía sensitiva, todo esto es vía sensitiva. Cuando usted habla de un disco, ¿qué se ve en la cabeza? ¿Motor o sensitivo? Pues el disco. Puramente sensitivo, no tiene por qué pensar en algo motor, ¿verdad? Entonces, obvio, ¿verdad? No tiene que pensar en nada motor, con el disco. Entonces, eso, como está siendo formado, ¿por qué? ¿Por quién es formado? Por ambos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y aquellos son qué? ¿Sensitivos o motores? Son sensitivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando esto se crea finalmente, ya podemos hablar de una vía sensitiva, ¿verdad? ¿Sí? El cordón posterior. Vaya, ahí, cuando que dijimos eso, ¿dónde estaría la primera neurona colocada de la vía sensitiva? ¿Dónde la colocar? Ganglio de la radiosa, ahí empieza, porque ahí empieza la vía sensitiva. El cuerpo, ¿qué es lo sensitivo? Está recogiendo de afuera hacia arriba, ¿verdad? Y lo motor, todo lo contrario, ¿verdad? Empieza la corteza hacia abajo. Entonces, dependiendo de ese orden, así lo va a pensar. Por ejemplo, usando lo que dijimos, la primera neurona de la vía sensitiva, ¿dónde va a estar entonces? Ganglio de la radiosa, porque ahí empieza la aferencia, con A, ¿verdad? Sí, ahí empieza. ¿Dónde va a estar la segunda neurona entonces? Acá, ¿verdad? ¿Sí? En esos núcleos, ahí va a ser la sinapsis, como tal. La segunda neurona. ¿Y dónde va a ser la tercera sinapsis? La tercera neurona, perdón. ¿Qué parte específica del tálamo? Ajá, el núcleo ventrolateral del tálamo, ¿verdad? El núcleo VTL, ¿verdad? Eso tiene que tener el nombre completo, ¿verdad? No sé cómo se lo va a recordar, pero se tiene que recordar, ¿verdad? Ventroposterolateral del tálamo, ¿verdad? Y lateral específicamente, no medial, ¿verdad? Lateral, porque también existe un medial, ¿verdad? Entonces ahí están las tres neuronas de la vía sensitiva, ¿verdad? Y acá, quizás, bueno, es obvio, particulares, ¿verdad? Usted se puede confundir, hay que fijarse en el número de provocaciones, hay que fijarse en estas imágenes y hacer movimientos que yo creo que a la mayoría confundió, pero no es la gran cosa, ¿verdad? Sino que solamente es la rotación de 90 grados, ¿verdad? La rotación de 90 grados se refiere a que fíjense qué color tiene el gráfico y qué color tiene el uniforme, ¿verdad? El gráfico tiene color rojo y el uniforme color azul, ¿verdad? Miren quién va a ser el único que se va a mover, va a ser este. Miren que el rojo se mueve de acá hacia acá, ¿sí? Solo va a ser esto, ¿sí? Y por tanto, al final queda así, ¿verdad? ¿Sí? Y solo rotación de 90 grados. Aquí estaba el rojo y solo hizo esta rotación 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? Por eso quedaron esos colores así. Y al final, por eso es que se dice que todo el control o la sensibilidad de los miembros inferiores queda ¿en qué parte? ¿Medial o lateral? Por eso queda lateral, ¿verdad? Porque el rojo era de quién? El gráfico que estaba por acá, entonces solo se movió hacia acá. Y eso que estaba posterior se hizo lateral. Y eso que estaba ventral se hizo medial, ¿verdad? ¿Sí? Por eso miembros superiores, medial, ¿verdad? No es la gran cosa. Pero eso pasa en qué nivel? Puente, ¿verdad? Puente pasa eso. Ve acá, ve siempre partes, empieza a hablar incluso del ventro posterolateral, pero no va a encontrar acá. El ventro posterolateral se encuentra acá, ¿verdad? Y de eso me hace hincapié, ¿verdad? Esta diapositiva es equivocada en cuanto a la localización. No es el ventro posterolateral. El ventro posterolateral se encuentra acá. Toda esa zona es ventro posterolateral. Todo eso. Toda esa zona es ventro posteromedial. No es lo mismo, ¿verdad? Obviamente por eso es medial, ¿verdad? Porque se encuentra en medial. Y ventro posterolateral porque está más lateral, ¿sí? ¿Por qué es importante ese lugar? Porque ahí van a llegar todas las vías sensitivas, ¿sí? O sea, tienen que llegar por allí
Es obligación de toda la vida sensitiva. Hagan en cuenta, como que si toda la vida sensitiva viniera de acá abajo, curso hacia arriba, todo lo sensitivo, obviamente es una referencia, va hacia arriba, tiene que llegar. Solo ahí, por favor, póngame otra vez allá. Vale, tiene que cruzar obligatoriamente ahí, o sea, como les dije en otros grupos, o sea, es de obligación pasar por acá. Pues, todo lo sensitivo es obligación pasar por acá, es como una estación por obligación que tiene que llegar. Para llegar de aquí, de Santa Ana a San Miguel, tiene que pasar por dónde, tiene que pasar por San Salvador, ¿verdad? Esa lógica ocupar. Entonces, tiene que pasar por aquí obligatoriamente, ¿sí? Toda esa vía sensitiva. Hacer sinapsis acá, en el núcleo ventrocostero-lateral, y después de acá, ¿qué sigue? ¿Cuál es su siguiente punto? Si aquí va a ser el relevo, ¿hacia dónde se va? A la corteza, ¿verdad? Por eso, ¿a qué parte específica de la corteza? Quiropo central, ¿verdad? Por eso el quiropo central se encarga de qué? De todo el área sensitiva primaria, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es precisamente esa zona, ¿verdad? Entonces al final, ese punto es el punto de relevo de sinapsis, ¿sí? Que tiene que hacer todas las vías sensitivas, ¿sí? Dígame ejemplos de vías sensitivas. Ejemplos de vías sensitivas. ¿Ah? Del disco medio, del disco espinal, vía espinotalámica, ¿sí? Todas esas vías sensitivas tienen que pasar por ahí. Ahí tienen que pasar. Para después irse a la corteza por medio de eso, ¿verdad? De las radiaciones tálamo-corteza. ¿Sí? Tienen que pasar por esos puntos primeramente y sobre todo por este núcleo. ¿Sí? Y luego la forma de cada una de las neuronas, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, este punto va a ser importante, el núcleo propio, recuerden que es lo que sigue. Y vean dónde está localizado el tracto espinotalámico, entonces que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces que parte, o que llevará parte de todas esas fibras sensitivas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver acá, ya vimos bastante en el disco medio que cursa por todo esto y va toda esa parte longitudinal. Al final también en el disco espinal ya va a estar bien aterrizado, ¿verdad? ¿Sí? Lateral, aquí va a estar encontrando el disco espinal. ¿Sí? Vea cómo cursa en cada corte dependiendo de dónde o en qué nivel se encuentra. Está pasando por el puente, está pasando por el encéfalo, diferente, ¿verdad? ¿Qué neurona es esa? La neurona, ¿qué? Piramidal, ¿verdad? Para no confundirse, toda la forma exacta de acá, una parte macroscópica, solo para que sepan por dónde están pasando todos los axones de los tractos principales, el córtico espinal, el disco medial, el espinotalámico, pasan, mejor dicho, específicamente por dónde? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Recuerden que esta es la cápsula posterior, esta es la cápsula anterior y esta es la rodilla, ¿verdad? Todos pasan por el brazo posterior. Acá, una imagen de mesencéfalo. Recuerden que es importante acá, que el tracto córtico espinal está pasando en los 3/5 intermedios, ¿sí? ¿Sí? Acá justamente, divide, agarra toda esa parte del pedúnculo cerebral superior, lo divide en 5 partes y las 3 partes medias o mediales, cuando pone ahí intermedias, ahí va a estar pasando toda la fila del tracto córtico espinal, ¿sí? Justamente ahí, lo recuerden, ¿verdad? Mira ahí, igual hacemos relevancia de todo el tracto córtico espinal, cómo se ve en cada uno de los niveles. Ve acá, le vimos el nivel del mesencéfalo, vea el puente, ya está un poco más definido, ya está más agrupado, por así mencionarse, ya luego más en el lado bloca, formando ¿qué estructuras? La pirámide, ¿verdad? Y finalmente, cuando llega a la frontera entre los dos medios, entre el medio longo y el medio espinal, ¿qué forma? ¿Cómo se llama eso? La decusación, ¿qué? Motora, ¿verdad? ¿Sí? Decusación motora. Al final divide el tracto córtico espinal en ¿qué? ¿Cuáles son los tractos que le dividen? Lateral y ventral, ¿verdad? ¿Cuál es el principal? Lateral, ¿verdad? ¿Porcentaje? 85. Entonces hay que recordar bien esos números porque es la relevancia clínica que tienen uno con respecto al otro y porque uno es más importante al otro, ¿verdad? Vamos a ver acá de eso, no tocamos mucho, realmente no. Vamos a pasar al 7, quizás fue más complicado. Bueno, aquí realmente hay muy pocos que son directamente sobre mis mesas, entonces hay que explicar adecuadamente otra vez esto, ¿verdad? Esto, si usted lo está viendo así, ¿qué cara está teniendo el cerebro? La cara anterior, ¿verdad? La cara anterior, ¿sí? O sea que esta cara es la que está pegada aquí al tallo encefálico, ¿verdad? Allá, si usted recuerda esa parte del tallo encefálico que queda un gran triángulo casi como por detrás, que es la famosa fosa romboidea, ¿verdad?
Esa fosa romboidea normalmente se tapa por eso, necesita esa pared, que es la pared posterior, ¿verdad? Entonces, si eso está formando la pared posterior, ¿qué cavidad es esa? ¿Qué cavidad es esa? Cuarto ventrículo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es cuarto ventrículo, ¿sí? Cuando usted ve, acá después del punto 18, le da correspondencia a fastigio, ¿verdad? Pero para que lo entienda desde ya, el 18 o el fastigio es como que acá en la vista lateral estén agarrando esta puntita, eso es el fastigio, ¿sí? No es cavidad, no es nada, es un punto exacto, ¿verdad? Pero es esa punta exacta. ¿Y toda la cavidad qué es? Cuarto ventrículo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos viendo ahí, cuarto ventrículo, ahí, ¿sí? Ahora, empezando del cero, esa vista anterior, obviamente es una vista anterior del medio, entonces tiene que haber estructuras que estén uniendo todo ese cerebelo al tallo encefálico. ¿Cuáles son esas tres estructuras que están uniendo al cerebelo al tallo encefálico? ¿Cuáles son? No, son tres brazos, son los pedúnculos, ¿verdad? Es como decir el pie del cerebelo, por así, eso significa pedúnculo, es como que la pierna con la que está uniéndose, ¿verdad? Las extremidades con las que se unen. Hay un pedúnculo cerebroso superior, que es todo lo que hemos estado viendo en todas las imágenes, ¿verdad? Los cortes. Digamos, el superior, el medio, el inferior. A eso me refería. Mira cómo está. El inferior está en correspondencia con qué parte del tallo. El inferior. El longa. El medio con qué. Bueno, y el otro. El otro con el encéfalo. Así se ha conectado, ¿verdad? Por eso son estructuras que van a formar el tallo encefálico. Al final son esas tres estructuras: superior, inferior y medio, ¿verdad? Medio, no ponga medial. Si pone medial va a estar malo. Porque ya se lo digo, no es lo mismo medial que medio. Porque le pregunto, ¿eso en correspondencia con la 14 y la 15 está medial o lateral? Está lateral, ¿verdad? No tiene por qué llamarse medial entonces, no tiene nada de medial ahí. Tal vez estuviera acá, pero no está ahí, ¿verdad? Está lateral en ese caso. Entonces, en medio porque está arriba, perdón, medio porque está en medio del que está arriba y del que está abajo, ¿verdad? Entonces, medio, no medial. Si pone medial, se la van a poner mal, ya se lo digo. Entonces, tiene que haber cortado esas tres estructuras para separar ¿qué? Para separar el cerebelo y para separar el tronco encefálico, ¿verdad? Si usted no corta esas tres estructuras, no puede separarlos, porque siempre están pegados uno con el otro, ¿verdad? Entonces, ahora que ya entendió todo eso, tome de referencia esta parte central. Esta parte central es como que yo le diga, vaya a decirme una analogía del cerebro. ¿Quién es la pieza análoga del cerebro? Ese vermis, de la parte central. Es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ¿acaso no es la estructura que está uniendo los dos hemisferios cerebrales? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, es como que hay un cuerpo calloso en el cerebro, ¿verdad? Ahí se recuerda que es el cuerpo calloso. Dígame las partes del cuerpo calloso. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo calloso? Una rodilla, bueno, realmente son cuatro, ¿verdad? Porque hay una que casi no mencionamos. Hay un rostro, hay una rodilla, hay un cuerpo y hay un esplénico, ¿verdad? Que es la parte más posterior. Entonces, cuando yo le digo esas cuatro partes del cuerpo calloso, es como que yo le diga la parte del vermis. El vermis es esa estructura que está medial, que está en medio justamente, ¿sí? Una cosa es el vermis y otra cosa son los hemisferios. ¿Hemisferio qué sería ese? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces toda la parte central, eso es el vermis. El vermis es como que, justamente el nombre se lo dice, es como que si fuera una estructura que tiene una semejanza a un gusano, ¿verdad? Porque esa forma tiene realmente, ¿verdad? Entonces piensen en ese gusano como que está acostado en toda la circunferencia del cerebelo. Allá porque le falta ver todo lo que ha dado el giro hacia atrás, ¿verdad? Pero me entienden a lo que me quiero referir. Es como que estuviera acostado en la parte central, pero da la vuelta completa, ¿verdad? Entonces, está viendo acá la cabeza del gusano y aquí está viendo la cola del gusano. Yo el giro completo, ¿sí? Allá porque me hace falta ver la parte que giró, ¿sí? Pero está acostado prácticamente. Entonces, cuando ya se para esa parte central, su obligación es aprenderse cada lóbulo del vermis en ese orden, desde el más anterior hacia el más posterior, ¿verdad? Donde va a iniciar acá. Acá le pone el número 1, pero el número 1 le da al lóbulo central, pero es mentira, eso es mentira. El lóbulo central no es el primero, acá es la língula, aquí me falta la língula. Eso es el velo. ¿Velo qué? ¿Cuál? Velo medular superior, ahí empieza. Justo después viene la língula, ¿sí?
Esa língula, si usted la ve lateral, es como que viera esto, ¿me entiende? ¿Sí? Es como que ve solo este pedacito, ¿sí? Língula, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a ver la língula, ya empezamos a ver el lobulillo central. Ahí está el número 1. Pero realmente debería ser el número 2 ahí, ¿verdad? Ahí está mal corregido acá. Ese número 2 es este, miren. Si esta es la língula, no este es el lobulillo central. ¿Sí? Lobulillo central. ¿Sí? ¿De aquí empieza qué? El culmen, todo esto. Culmen. ¿Sí? Culmen. Que acá el culmen sería el número 2, ¿verdad? Entonces, usted ve que el nombre del culmen es porque culmina, ¿verdad? ¿Qué es culminar? Llegar a dónde? A la cima, ¿verdad? ¿Sí? Llegar a la punta, a la parte más alta, ese es el culmen. Ahora le pregunto, ¿ahí qué sigue después del culmen? Y lo puede ver ahí en el declive. ¿Por qué no? ¿Por qué no es la cara adecuada para verlo, ¿verdad? No se puede ver, no se puede observar ahí. Entonces tiene que ver la otra cara. Ahí está el declive, ¿verdad? El número 2. ¿Puede ser el número 1 ahí? ¿Verdad? Vaya, otra vez, siempre les digo a nuestros grupos, no piensen que ese por tener el número 1 significa que sea el número 1 en la lista, ¿verdad? Significa que es el número 1, pero en esa lista. Porque ¿quién está delante de ellos? Lo que mencionamos, la língula, el número central. Sí, esos son los dos que hacen falta, ¿verdad? Entonces tendré todavía 2 delante de él, ¿verdad? Ahí es 1 porque esa es la cara que estamos viendo. Entonces, culmen, declive, luego esta parte roja, pequeñita, es el folio o apex, ¿verdad? Mira acá, siempre haciendo correspondencias, todo esto era língula, lobulillo central, culmen, esto es el declive, tiene todo esto es el declive, ¿sí? Declive. Y aquí es esta hojita, folio o apex. Folio porque tiene esa apariencia aplanada, y apex también se puede llamar apex porque si usted lo ve en la parte superior, parece como que si esa fuera la puntita o la colita en la parte de la cara superior. Entonces, apex o folio, como se quiera, ¿verdad? Sí, ahí están las principales fisuras. ¿Qué fisura sería esa? Fisura primaria, ¿verdad? Aquí está la horizontal, ¿verdad? Es obvia, ¿verdad? Horizontal. Ahora, sigamos bien. Folio, ¿verdad? Ahí está pasando la fisura horizontal, ¿sí? Fisura horizontal, ¿sí? Fisura primaria, ahí está pasando. Ahora, luego del folio, ¿qué sigue? Tubérculo. ¿Por qué otro nombre tiene? Tubérculo, ¿verdad? Fíjense con tubérculo, fácil. Luego del tubérculo, ¿qué sigue? Pirámide. Luego del pirámide, ¿qué sigue? Úvula. Y la úvula la de ahí. ¿Por qué no? ¿Está dónde? ¿Qué cara está? El cara inferior, ¿verdad? Ahí está. Sí, esa es la pirámide. ¿Eso qué sería entonces? No, no, no. Esa es tubérculo. Esta es pirámide y esta es la úvula. ¿Sí? Esa es la que no alcanzamos a ver en el corte anterior. Aquí se alcanza a ver el pirámide. Tubérculo, pirámide y úvula. ¿Sí? Luego de úvula, ¿quién sigue? Y se puede ver ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué? Por el tallo encefálico. Hay que quitar el tallo encefálico porque te está cubriendo, ¿verdad? Entonces, si usted lo quita, podría ver eso, ¿verdad? ¿Qué es el nódulo, verdad? ¿Sí? Eso bracito que tiene ahí es un pedúnculo, ¿sí? Pedúnculo. Llega todo eso. ¿Y eso está en correspondencia con qué tipo de lóbulo hemisférico? Los flóculos, ¿verdad? ¿Y juntos de forma qué lóbulo? El flóculo nodular, ¿verdad? ¿Tiene lógica o no? Flóculo con uno, lóbulo flocular. Pareciera, ¿verdad? Tiene un poco de lógica. Entonces, es obligación de ustedes aprenderse el orden adecuado de los viernes, ¿sí? Anterior, posterior y el final del módulo, ¿verdad? Cuando ya se produce en orden, va a empezar a asociar cada uno de los hemisferios, es decir, de los lóbulos hemisféricos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted habla de estos lóbulos hemisféricos, es como que habla de los lóbulos cerebrales, ¿verdad? El parietal, el frontal, el temporal, el occipital y demás. Pues esos mismos lóbulos ahí están cumpliendo exactamente la misma función, ¿verdad? ¿Sí? Ser parte de los hemisferios, está en correspondencia con su respectivo parte del lóbulo del dermis. Entonces, no es obligación que se aprendan los lóbulos del dermis para que ustedes aprendan a reconocer quién es la pareja adecuada. No estamos hablando de los lóbulos hemisféricos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Entonces empezamos a ver los hemisféricos. Los lóbulos hemisféricos, ¿cuándo empiezan? ¿Cómo se va
llama este conjunto? El 6, 7. Lóbulo cuadrangular. ¿Y el número 6 cuál sería? ¿Cuadrangular qué? No. Estamos hablando del cuadrangular. Cuadrangular anterior. ¿Otro nombre tiene? Rostral. ¿Por qué? ¿Por qué rostral? ¿Qué es rostral? Rostral es superior cefálico, ¿verdad? Y lo contrario a rostral, ¿qué es? Caudal, ¿sí? Hacia abajo. Entonces no piense cuando usted piensa en la palabra rostral, no piense en adelante, ¿verdad? Piense en superior o hacia arriba. ¿Por qué? Porque si usted pone la vista lateral del cerebro, esto queda en la punta, o sea, hacia arriba. Por eso se ve más rostral y eso queda más inferior o caudal, ¿verdad? Por eso se llama así. Entonces, cuadrangular anterior o rostral o cuadrangular inferior o caudal, ¿verdad? ¿Sí? Luego, ¿cuál es lo que sigue? Luego, ¿qué? Polillo semilunar. ¿Son cuántos semilunares son? 2. ¿Semilunar qué sería entonces ese? ¿Cuál? Sí, superior, ¿no? Superior, póngale referencia. ¿Sí? Semilunar superior. ¿Y semilunar? Inferior. ¿Y ambos están separados por qué línea? Por la horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Ambos semilunares están separados por la horizontal. ¿Quién sigue después? ¿Cuál? Biventral, ¿verdad? Ahora que estamos hablando ya de los periféricos, ¿quiénes están en correspondencia con ellos? ¿Quién está en correspondencia con el número 7? ¿Quién es el cuadrangular inferior? O cuadrangular caudal. ¿Quién está en correspondencia de los lóbulos del pelvis? El declive. Pues así tiene que aprenderse uno por uno, ¿verdad? ¿Quién está en correspondencia con quién? La pirámide, ¿con quién está en correspondencia? ¿Cuál? ¿Cuál? La pirámide, ¿con quién? Bilateral. ¿Y quién tiene los semilunares? ¿El semilunar inferior con quién está? Tuve. ¿El semilunar superior? El folio apex, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo abajo. ¿Quién es este? El 8. Superior, ¿verdad? Recuerden que esta es la línea horizontal. Lo que pasa es que esta es la lista inferior ya, ¿verdad? ¿Acá qué es? ¿Secundar qué? Inferior. ¿Que está en correspondencia con quién? No. ¿Cuál? Tuve. ¿Sí? Luego viene el piramidal, que es el piramidal con quién está en correspondencia. Con el biventral, ¿verdad? Biventral. Luego me falta la úvula, ¿con quién? Que hacen colores más cosas ahí. ¿Qué? Amígdalas, o tóxinas, ¿verdad? Cualquiera de los nombres. ¿Sí? Tóxinas. ¿Y qué me falta? Dijimos ahí. El nódulo que está en correspondencia con flóculos. ¿Dónde están los flóculos ahí? ¿Qué número es? 9, ¿verdad? Una de cada lado. ¿Sí? Una parte que parece una sierrita del modelo. ¿Sí? Entonces, justamente lo mismo va a hacer aquí, porque este es un corte sagital que ha pasado justamente en la línea media. Tiene que separarlo en dos mitades, pero justamente en la línea media, ¿verdad? Y por tanto va a agarrar los hemisferios del pelvis, ¿sí? Los lóbulos del pelvis, perdón. Eso va a agarrar de referencia. Entonces empieza justamente lo mismo que hicimos, ¿verdad? Língula, lóbulo central, culmen, declive, folio. Pues sigue después, tuber, ¿verdad? Tuber, pirámide, luego de pirámide, úvula. Finalmente después de úvula, nódulo, así cruzamos. Luego acá, este es un corte más sagital, que sería un poco oblicuo, ¿verdad? Ya empieza a agarrar partes de los lóbulos hemisféricos, por eso empieza a ver también lóbulos más laterales, o sea, los hemisféricos, porque ya ha pasado un poco más allá de la línea media. De acá, lo principal, aprenderse directamente quién es más profunda, quién es más superficial, cómo se llama, qué contenido tiene, qué es celular o qué neuronal es principal en cada una de esas capas y qué neurotransmisor está asociado a neurones. Ejemplo, ¿quién es el neurotransmisor principal de la capa celular? ¿Qué es qué? Inhibidor o excitador. ¿Y quién lo produce? ¿Qué célula produce? Glutamato. Granulosas. Produce la capa, ¿verdad? ¿Por quién es que va a encontrar? Célula de Purkinje, ¿sí? ¿Qué va a encontrar la molecular?
No, la célula. Está estrellada. Estrellada. Bueno, este es un sacamiento mucho más extenso, ¿verdad? Ya luego la forma de cada una podría ser cualquiera de esas, ¿sí? Seguramente. Cualquiera de ellas, uno vea la forma y cuál es el neurotransmisor que se asocia y solo le vuelve la pregunta, ¿verdad? ¿En qué capa se encuentra, verdad? No es la gran cosa. De acá, quizás lo último sería lo más importante, porque en el manual no se le dio, no decía específicamente en un cabeceo así como que el cerebro se divide en 3 partes por esto, y eso. No. Sino que de una sola vez empieza a hablar de eso. Pero la división que les hace es la parte de los 3 cerebros. ¿Cuáles son los 3 cerebros? El palocerebelo, el neocerebelo y el arqueo. Cada uno tiene otro nombre por separado, pero eso dependiendo de qué estructura se une con el cerebelo. El punto es que cuando usted escuche esos 3 cerebros, se refiere a la clasificación por filogenética. Y por filogenética se refiere a una parte evolutiva, ¿verdad? Entonces, puede ser que en nuestros tiempos más remotos, más primarios en la evolución, el cuerpo humano como tal, se fue dando uno por encima de otro, ¿verdad? Hasta que al final, el más desarrollado, el último en desarrollarse fue el neocerebelo. Entonces, esa es una clasificación filogenética, ¿verdad? Por si no le llega a sonar esa palabra, ¿verdad? Podría parecer. Podría parecer que según una clasificación filogenética, y usted no se va a quedar así como, ¿qué es eso, verdad? Se refiere a esos 3 cerebros, ¿verdad? Los 3 cerebros: al neocerebelo, al arquicerebelo y al paleocerebelo. ¿De qué otra forma se le llama al arquicerebelo? Vestíbulo cerebelo. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar en vestíbulo cerebelo? Porque se han conectado aquí núcleos. Núcleos vestibulares, ¿verdad? Entonces, si usted sorprende esa clasificación, va a entender a qué tipo de fibras o a qué tipo de parte del cerebro van conectadas, o a qué parte del sistema nervioso van conectadas, ¿verdad? ¿Sí? Arquicerebelo, vestíbulo cerebelo, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de los nombres, ¿sí? Conectado. ¿Y cuál de esos 4 núcleos va conectado al arqui o vestíbulo cerebelo? El núcleo del fastigio, ese va conectado con el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, ¿sí? El fastigio, núcleo del fastigio, o núcleo fastigial, como quiera ponerle, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda que le dije que la puntita aquella se llama fastigio. Entonces, justamente, aparte de esa puntita, esa puntita, son las primeras que ven. Núcleo fastigial, ¿verdad? Uno a cada lado, pero son las más mediales. Luego me faltan otros 2, el núcleo globoso y el núcleo foliforme. ¿De qué de los 3 cerebros me forma parte? ¿Cuál de los 3 cerebros me forma parte? Paleocerebelo. Y el paleocerebelo, ¿cómo también se puede llamar? Espinocerebelo, ¿verdad? Sí, porque está asociado a estructuras en la espina, ¿sí? Justamente, ¿verdad? Vaya, ¿me falta qué? Bueno, esos 2, el globoso junto con el núcleo poliforme, ¿me forman el núcleo? ¿Núcleo? ¿Cómo se llama el núcleo? Interpuesto, ¿verdad? Sí, interpuesto, en conjunto, ¿verdad? Porque los dos nacen, ¿de qué cerebro dijimos? ¿De qué cerebro nace? ¿Esos 2? Del palio, ¿verdad? O del espinocerebelo, ¿sí? Entonces, lo mismo. Al final me falta quién? El núcleo dentado, que es el cerebro, que se llama ahí, ¿verdad? Que tiene el zigzag. Ese es el núcleo dentado. ¿Y el núcleo dentado a cuál cerebelo está relacionado? Al neocerebelo, que también se llama cerebelo, ¿verdad? ¿Sí? Porque está conectado a estructuras del puente, ¿sí? Del tallo encefálico. Entonces ya ven cómo cada núcleo está relacionado con un cerebro diferente. Importantísimo, ¿sí? Me consta que se lo dije, ¿verdad? ¿Sí? Porque está relacionado con cada uno de ellos. ¿Qué otras cosas están relacionadas con cada uno de los cerebros? Estas preguntas que ya dejamos acá. Todas esas estructuras, como le dije, vaya a memorizarse o vaya a aprenderse las partes de las partes de los lóbulos hemisféricos. Cada uno de esos lóbulos, sin importar de dónde sea, está asociado a uno de esos 3 cerebros. Entonces la pregunta podría, o en qué momento podría aparecer. Yo podría agarrar el lóbulo que yo quiera, el núcleo que yo quiera, se lo puedo agarrar y la pregunta puede ser sencillamente. No le voy a preguntar por el núcleo o del lóbulo, le puedo preguntar a cuál de los 3 cerebros más asociado. Esa es la pregunta que podría ser, ¿verdad? ¿Sí? Directamente, ¿sí? Entonces, puede que no le pregunte el nombre del lóbulo. Tiene que saber usted cuál es el nombre del lóbulo. No puede hacerse la pregunta. Entonces, ¿a quién está asociado? ¿A cuál de los 3? Aquí, en lugar de aquí, dice
Arqui es lo correcto, ¿verdad? Le falta la R después de la A. Es arquicerebelo, ¿verdad? No se va a confundir. Entonces, como usted ve, no solamente los núcleos forman parte de los diferentes cerebros, sino que cada uno de los lóbulos que acabamos de mencionar o que tocamos en la práctica. Entonces, como le digo, la lógica es que se pueda asociar esto. Entonces, ya sabiendo lo que le acabo de mencionar, estos núcleos vestibulares, ¿a cuál de los tres cerebros van a relacionar? A la cerebelo, ¿verdad? Entonces, encuentra la lógica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué cree que tiene que ver con el vestíbulo? ¿Qué le controla el cerebelo? ¿Qué función le controla? Eso es que está hablando de núcleos vestibulares. ¿De qué se encarga el vestíbulo? De equilibrio. Entonces, por eso el cerebelo está relacionado con el equilibrio, ¿verdad? Porque hay una conexión con esos núcleos específicos. ¿Sí? Vean el otro que me faltaba, el núcleo vestibular superior. Vamos a ver acá. El vestíbulo espinal, que tiene que ver con qué? ¿Cuál de ustedes? Bueno, el vestibular. Vayan acá. Así que, bueno, eso ya lo vimos. No está posicionado. Y eso, quizá lo más importante también. Eso lo tocamos. Esto también. Eso se lo pone porque tiene relación. Si estoy mencionando el 4, el 3, más que todo esos dos, el 4 y el 3, ¿con qué estructura cree que se asocia el cerebelo? Si le controla el equilibrio, ¿con qué cree que se debe regir también? O se debe mental. Con el movimiento ocular. ¿Sí? Porque yo lo pongo a girar y yo digo ahí, mire, le den unas 10 vueltas sobre el banquito y después se va corriendo. Se empieza a tambalear todo, ¿verdad? Pero su vista se trata de acomodar para corregir el equilibrio. Entonces, por esa asociación es que se conecta tanto con el 3 y el 4. Y se recuerda, ¿qué hace el 3 y el 4? ¿Qué hacía? ¿Cuál es la función del 3 y el 4? El 6. El movimiento del ojo. Entonces, trata de corregir, adaptarse para volver a fortalecer, sentir la orientación. Entonces, eso es lo que hace, por eso se conecta con esos centromotores. ¿Sí? Directamente, con el 3, el 4 y el 6, para corregir cualquier anomalía en el equilibrio. ¿Sí? De ahí, eso sería lo principal. Y creo que sí. En eso nos basaríamos.